Hola chicos, ¿cómo están? Ya pasé la asistencia, así que estén tranquilos. Hola Leonora, Federico, Hola, Nerea. profe. Buen día. Vamos a tener una clase de metodología hoy. La idea es que trabajemos un poco en grupos sobre diferentes herramientas para llevar adelante proyectos sociales. No sé si pudieron ver algo en el campus. Bueno, yo las voy a compartir acá. Esperen que, no sé por qué tengo, siempre digo lo mismo igual, pero tengo que abrir la cosa antes. Bien, esperen un segundo. Bien, vamos a trabajar hoy con distintas metodologías. La idea es poder pasar de una cuestión un poco más teórica, ver de qué manera se puede operacionalizar en términos un poco más prácticos, trabajar un poco con eso. Bien. ¿Cómo es la pregunta que nos podemos hacer para llevar adelante eso? Pensar cómo hacemos sociología en acción, cómo pasamos de haber adquirido un pensamiento crítico durante toda la materia a ponerlo en acción en términos de poder intervenir sobre la realidad, formular más preguntas, generalmente de la primera manera, para desafiar el sentido común es formularse preguntas, cómo diseñar dispositivos que permitan intervenir sobre la realidad social, que puedan, por ejemplo, en términos de interseccionalidad, promover la equidad, entre otras cosas, cómo se pueden hacer análisis críticos sobre, por ejemplo, los discursos mediáticos o sobre los mensajes de redes. Y después hay una metodología que se usa un montón últimamente, sobre todo cuando se quieren pedir proyectos o financiamientos que tienen que ver con las cartografías sociales. La idea de hoy es hacer más o menos un mapeo por ese tipo de metodologías. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, se se ve. ve. Bien. Sí, sí, se ve. Ok, esperen igual que voy a salir de acá y se las voy a compartir desde... em, bien, ¿cómo van con el trabajo final? ¿No van? Medio perdido. ¿Por qué? ¿Tienen preguntas sobre eso? Estamos viendo qué hacer, ¿no? No sabemos todavía. Bien. Nosotros ya arrancamos, pero nos queda sería la mitad de la parte. Estuvimos grabando todo Ah, re y bien. nada, bien. Sí, sí, sí. Aprovechamos los primeros días porque nada, ya se venían parciales Se les vienen ahora. el resto de los parciales. Claro. Eso nosotros pusimos el parcial una semana antes que el resto. No sé si tienen más parciales durante esa semana. Tenemos todos los parciales esa semana. ¿En serio? Sí, Bueno, la verdad, sí, el lunes tenemos dos, sí.
Sí, coincidieron todos porque encima algunos los cambiaron y quedaron en un mismo día dos parciales. Bueno. Cuando me pidieron la fecha del parcial iba a ser una semana después, me pidieron por favor que la adelante, para que no se les junten con el resto de los parciales. Claro, no, nos quedó todo junto. Por eso también se desdobló Recuperatory TIF. Bueno, disculpen, no sabía, tenía la idea de que sea una semana antes, que sea en la clase 14 y no en la 15. Es que en general en la 15 tienen el segundo parcial. Eh, Perdonen, no sabía. Eh, No, no pasa nada. La idea Yo era, pensé o sea, que la iba a ser idea de que igual. fuera esa clase, y lo hablamos con el resto de los docentes de la cátedra, ¿no? Del resto de los docentes de la materia, pero la verdad no conozco a muchos. Era que puedan tener un tiempo, o sea, eso, que sea una semana antes les iba a dar mayor capacidad de negociación con el tiempo, sobre todo. Bueno, vamos a pensar un poco en las metodologías que vamos a trabajar hoy. Van a ser cuatro y vamos a sumar una que tiene que ver con la educación popular, sobre todo. Si entran al campus van a ver que al final de la clase hay una dinámica completa de cómo trabajar en un grupo en términos de educación popular. Lo primero que les quería proponer era trabajar sobre todo en la idea de no el análisis de medizos, sino de medios, que lo que permite un poco es poder analizar o de construir el sentido común que muchas veces se reproduce en los medios en relación al deporte, a la identidad, al género, sobre todo en la prensa. Es un método que se utiliza mucho para la prensa escrita. La verdad que cuando uno lo adquiere lo empieza a utilizar para analizar muchos otros tipos de medios y otros discursos, como las redes sociales, por ejemplo. Y es esto, la idea es básicamente, si la primera parte de la materia trabajamos con la desnaturalización, poder desnaturalizar. ¿Qué herramientas nos permite básicamente hacer un análisis de medios? Por ejemplo, hacer un análisis de contenidos. Generalmente es lo que uno hace es armar un corpus, junta notas de diarios por algún criterio, junta fotografías, junta publicaciones en redes. Se puede tomar, por ejemplo, el perfil de un jugador en alguna red social, por ejemplo en TikTok, y a partir de eso se empiezan a identificar similitudes y sobre todo cuestiones que se empiezan a cronificar, que empiezan a aparecer de manera sistemática. Ejemplo, empezamos a ver cuestiones que tengan que ver con metáforas y con adjetivación. ¿Se les ocurren algún tipo de metáforas que puedan aparecer? Acá hay un ejemplo de coraje versus delicadeza. Eh, Hay mucho esto de a las leonas se les puso en particular este apodo, que es una metáfora que tiene que ver que jugar con garra, por ejemplo. Eh, Juega como un duque, puede ser otra metáfora. Hay muchas titulaciones, sobre todo de lo que fue mucho tiempo la prensa deportiva, Olé, El Gráfico, Offside, en varias revistas que juegan mucho en los títulos con este tipo de metáforas y de adjetivar. Se adjetiva y con esa adjetivación se le pone una cualidad a la persona, al juego, al partido, al estilo, entre otras cosas. Otra manera de analizar medios es a través de las imágenes, se llama la semiótica, uno va a reconstruir el sentido y la forma que se quieren dar con ese tipo de imágenes, qué es lo que se hace, se ven cuáles son los encuadres, si es el rostro, si es el cuerpo, si son las piernas, si es una parte particular del cuerpo y no otras. Se empieza a hacer como una sistematización de, por ejemplo, vóley femenino en la playa, beach volley. ¿Qué tipo de encuadres hay? ¿Son a todo el equipo? ¿Son mientras están jugando? ¿Qué partes del cuerpo se toman? ¿Qué gestos hay en esas fotografías? Empezar a ver qué sentido se quiso dar con esos encuadres.
con esos escorzos, como se llaman, cuando se sacan fotos de partes del cuerpo son escorzos, y se empieza a reconstruir qué sentido quiso dar el fotógrafo y el medio que elige esa fotografía por sobre otras, componer esa fotografía en ese lugar. ¿Qué storytelling quiere armar? De alguna forma, uno se habla mucho de la idea del storytelling. ¿Qué es lo que quieren contar con esa imagen, con esas fotos, con esa ropa, entre otras cosas? Y otras maneras de hacer un análisis de medios, poder triangular conceptos, por ejemplo, pensar en términos del capital simbólico de Bourdieu, que puede darnos mucha información sobre la clase social, sobre el capital social, económico y cultural de una persona y cómo lo ha materializado a lo largo de su carrera. Y eso cómo juega dentro de, por ejemplo, la identidad nacional de Archetti y la perspectiva de género. Uno va como, o un análisis más racial se puede hacer. Uno va como aunando distintas perspectivas teóricas y construye un discurso que pueda permitir analizar un poco cuál es el sentido que ese medio le quiso dar eh, en general a esos relatos que construye. Bien, nos vamos a dividir en dos ahora, 10 minutos. Les voy a dar, esperen que los voy a copiar. El grupo uno va a trabajar con el... No me aparecen, chicos. Acá está, grupo uno va a trabajar con el perfil de Luciana Aymar. En el gráfico van a ver varias notas, la idea es que puedan elegir una. Y el grupo 2 va a trabajar con el perfil de Carlos Monzón. La idea es que podamos ver fotos. En el chat tienen los links. Ahora los voy a dividir en grupos. La idea es que podamos trabajar con identificar dentro de esas notas, elijan una de las que haya, si vean qué roles de géneros hay, cómo se los califica, cómo se los cualifica a las personas, si son elegantes, si son guerreras, si son salvajes, si tienen maestría, empezar a ver eso, qué adjetivos se utilizan para describir a estas personas en relación a sus roles de género, en relación a su origen de clase, empezar a ver si se oculta su origen de clase, si se lo manifiesta todo el tiempo, empezar a ver si hay roles en relación a su construcción de nacionalidad, símbolos patrios, por ejemplo, como si hay en términos de arquetipo una idea del estilo, y otras variables que puedan como identificar en estas notas, los voy a dividir en grupos y vamos a dedicar 15 minutos a esto y después pasamos a... los divido en dos, así podemos pensar después otros grupos posibles. Bien.
Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Bien. Bien, Bien. bien. ¿Cómo quieren hacer? ¿Quieren hablar del grupo uno? ¿Quieren hablar del grupo 2? ¿Quieren contar qué pudieron ver? Me encanta tu gata, Morena, o tu gato. Sí, a nosotros éramos el grupo uno, estábamos con Javi, Nere, Belén, Jael, Ana ¿Y Juan? y ¿quién más? Y Juan. Juan, creo que nadie más. Y bueno, y estuvimos viendo varias notas de Luciana, no nos centramos solo en una, Mejor. eh, y bueno, fuimos encontrando algunas cositas. Por ejemplo, lo que más que nada llegamos a charlar es en cuestiones de roles de género, Ujú. que bueno, habíamos encontrado que si bien utiliza algunos adjetivos como esto de guerrera, bueno, esto de que hablaba del rugido de las leonas, eh, esto que son leyendas, no solo Luciana, sino toda la selección. Pero también lo contrasta en la mayoría de las notas lo contrastaba con eh, adjetivos como tradicionalmente femeninos. Hablaba un poco de la elegancia, de la sensibilidad. En un momento, creo que en una decía algo de como el encanto y la humildad de Luciana o de Lucha Aymar. Eh, entonces, o en una de las notas, el título era Damas, Reinas y Leonas o algo así. Entonces, hay si bien se utilizan ciertos rasgos de esto Dualidad. de guerreras, eso, dualidad, de guerreras, de heroicas, pero también persisten ciertos adjetivos como esto, hacia lo femenino, ¿no? Sí. Javier, ¿querías Eh, decir algo? sí, y también se ve mucho lo de la construcción de nacionalidad en casi todas, ¿no? Sí, sí, sí. Particularmente hay una que sale en la tapa, Luciana, que es la previa a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y se titula Esperanza Dorada, ¿no? Como toda la esperanza puesta medio en ella, ¿no? Como que Ella era la venían también. abanderada, ¿no? De esos Creo que juegos. sí. Ok. Creo que Sí, sí, creo que porque después sí. dice, Luciana dice, lidera a las Leonas, que sueña con el primer puesto, y a una nutrida delegación argentina. eh, No claro. sabemos quién es. Pero bueno, también me vino mucho el título de Estamos ganando, ¿viste? Cuando era la guerra de Malvinas, como Sí. esto de, dice que sueña con el primer puesto a las Leonas, una nutrida delegación argentina que demostrará con medallas y diplomas la evolución de nuestro deporte en la última década, cuando sabemos que el deporte argentino, dicho por Bonadeo infinidad de veces, está para atrás, digamos. O sea, toda la detrás de escena del deporte argentino, no siendo el fútbol, por ejemplo, siempre está como peleándola, ¿no? Los de vóley hace no mucho, bueno, tuvieron un quilombo bárbaro, bueno, en fin. Entonces, bueno, esto de construir esa nacionalidad aún, como no contando toda la historia, Eso digamos. aparece súper marcado en la mayoría, o sea, la dualidad que planteó Leonora y esa construcción de identidad nacional en los logros, si uno empieza a ver notas del resto del mundo, aparece súper marcado. Con la gimnasta brasilera que a mí me llama mucho la atención porque es hipnótica la piba, porque me gusta la gimnasia, viste que la gente llora cuando ve gimnasia y esas cosas. Yo soy esa señora. Y aparece esto, lo nacional, la dualidad entre la fuerza y la delicadeza, la idea de formar belleza, aparece un montón. A mí, y no me deja de sorprender el factor de lo nacional. En toda esta construcción de la grandeza nacional en torno a deportes que son financiados muchas veces o por asociaciones muy pequeñas o por los propios deportistas. Entonces, en eso me... Y muchas veces puesto en una persona, ¿viste? Como, no Sí, sé, acá aparecía Luciana, pero sí. bueno, ha sido Maradona, es Messi,
Bueno, eso es El un chico de deporte la muy bici paro. que de golpe ganó una medalla y era la nueva esperanza nacional, como estas cosas. No me acuerdo ni Claro, cómo se llama el pibe. en esos Juegos Olímpicos, Krizmanich también en taekwondo gana, creo, ¿no? Eh, Eso, y de repente era un héroe también, el loco este. eso Eh, aparece un montón. Y Y es, con Pareto también pasó. bueno, Pareto. Pareto, sí. Pareto es la niña dorada de los medios. Tiene todo lo que los medios quieren. Eh, es una niña de clase media, con intereses sociales, que fue a la facultad, como que tiene todo lo que deja su beca para dárselo a otro, que siempre responde, como que se aguanta todas las cosas espantosas que le dicen sobre su cuerpo. Siempre los medios la aman y es la esperanza nacional. Es la esperanza nacional, siempre, ella. Y con Gabriela Sabatini ustedes son pequeños, pero era un poco así. La novia de Luis Miguel. No, de Ricky Martin, me equivoqué de cantante pop. Eh, a Gabriela Sabatini la habrán vuelto loca, loca, loca. Pero sí, voy a destacar la dualidad que dijo Leonora, aparece un montón, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el género. Estaría bueno después ver si eso se replica en cuestiones que tienen que ver con la clase social, con el origen social o no. Sí, no, Y eso te iba a decir, no había mucho, porque al ella es de menos en las clase media. noticias. Claro. Ella es los Pero bueno, padres tienen muy buen pasar, o sea, es como, y pasa que el hockey suele ser así, igual que el rugby. sí, sí, Eh, pero, pero sí lo interesante, lo que yo pensaba es que a pesar de que el hockey, el acceso al hockey no es tan sencillo como acceder al fútbol u otros deportes más populares, si bien hay esto como que se popularizó gracias a ellas, ¿no? O sea, si bien no está el acceso para jugar, pero sí sobre todo para muchas niñas. Yo me acuerdo cuando era chica, Luciana era como y sí, lo más. Incluso ese deseo de tal vez en algún momento poder hacer hockey por ella. Entonces, el traer un poco, incluso acá en Madrid hubieron algunas escuelitas de hockey municipales, que yo me acuerdo que fui. Entonces, me parece que hubo un acercamiento al menos a que hacia se lo popular, popularice. ni cerca de lo que es el fútbol, ¿no? Ni ahí. Pero bueno, eh, me parece que produjo un poco eso. Estaría bueno que les pregunten a sus mamás, porque tienen la edad de sus mamás lo que voy a decir, si les pasó en alguna vez en la cabeza jugar al tenis por Gabriela Sabatini. Y hubo mucho de estas escuelitas municipales de tenis, chicas que se acercaban al deporte por Gabriela Sabatini. Bien, chicos, muy bien. Destacar eso, la dualidad, ver si eso se replica o no después en cuestiones de clase y en poblaciones racializadas, y después ver esta idea de la construcción de lo nacional en una persona. Y en eso vamos a rescatar la idea del panteón de héroes que hablaba Archetti, de cómo se individualiza en un solo cuerpo estas bondades nacionales, el estilo criollo, la representación de una clase social y estas ideas de la fuerza, la gambeta y demás que aparecen en el fútbol se empiezan a destacar en otros deportes también, en idea de eso, de esa formación de héroes sobre todo. Bien, vamos con el otro grupo, así podemos después dar un paseo por el resto de técnicas. Para mí siempre la de análisis de medios suele ser la más divertida, pero bueno. Ahora el grupo 2 ¿quiénes estaban? Eh, Bueno, profe, nosotros somos el grupo 2. Estábamos Julia, Melina, Tommy, Azul, eh, Morena, Lucas y Fede, creo. Ujú. Nosotros elegimos la nota que dice, se llama La vida de Monzón, la caída, que habla, bueno, de su condena y de su fallecimiento, pero en la nota lo siguen hablando del homicidio y todo, lo siguen tratando como campeón Campeón. mundial, a ella, sí, a ella la tratan como la compañera de Carlos, es más, cuando cuentan que la encuentran muerta,
Dice, encontraron al pie del balcón en una casa del barrio de la Florida, en Mar del Plata, a la compañera de Carlos Monzón. Ni siquiera le dan como una personalidad, ella queda sujeta a ser Ni la su pareja nombre, de... Sí, ni su nombre. sí. Bueno, después cuando cuentan que estuvo en la cárcel, dice, soy un preso más, como que intentan nombrar que pasó de ser campeón mundial a solamente estar en la cárcel. Eh, Olvidar. y Incluso bueno, también hablamos después, de, A ver, perdón, perdón que no tengo la cámara, es que tengo muy mala conexión. está bien. Hablamos de las fotografías, se Ujú. muestran los dos cadáveres, muy crudas las fotografías. Y bueno, al final de la nota aparecía también el ataúd de él y toda una multitud alrededor, como se sigue idolatrando al que era campeón, digamos, del boxeo. Y, y bueno, incluso no terminó la condena, o sea, él tuvo un accidente automovilístico, ahí es cuando fallece. Y bueno, esta imagen que hablaba Cele recién de el ídolo, incluso con todo lo que pasó y todo lo que hizo. Sí, sí. Un detalle a destacar, porque no vieron capaz los dos links, la cantidad de notas que había de Monzón y re sí, poquitas habíamos de Luciana visto. Aymar. Cuando abrimos el link, el otro link no lo abrí. Igual vimos que era como una seguidilla de notas así que Claro, era para como que la Claro, es vida. del gráfico y Claro, aparecían muchas noticias y ahí elegimos una para analizar un poco claro. más a profundidad. Eran todas como un mismo título que decía la vida, el no sé qué y la caída. bien. Y de las Y fotos, a ver, después también recalca mucho, aparece en abajo de algunas fotos, el tema de la prensa, que lo toma a Monzón como un violento por hacer boxeo, entonces lo salen a darle con todo. Eh, Eso también creo que lo perjudicó y a él, bueno, la gente que no era de la prensa siempre lo tuvo como un ídolo, eh, a pesar del femicidio que realizó, nada, lo seguían para todos lados. sí. Hay una serie, creo que está no sé si está en Netflix, pero sobre el juicio y aparece esto de la prensa, como que cada vez que entraba a algún lugar al tipo le decían campeón, 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 campeón y es súper fuerte. Eso y contra la mamá de la señora, de la compañera de vida, como decían, como muy desigual esa lucha. Bien, vamos a seguir con otras formas. Para mí esa siempre es la más divertida para trabajar. A veces cuando se trabaja, no sé, una vez lo había hecho con un perfil de gatica y es súper divertido porque nada, como que hay para mí el boxeo, sobre todo en la descripción que dan de las jugadas, de cómo se mueven, de los adjetivos en particular que utilizan sobre todo para el boxeo, me parece como primero de otro siglo y segundo maravilloso. Entonces es como siempre más divertido las palabras que utilizan. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los dispositivos de intervención, que es otra manera de pensar estos grandes conceptos que vimos en la sociología para poder planificar acciones concretas. Decir, bueno, ahora entendí esto que hablamos de la racialización de la pobreza, ¿qué hago con toda esta información que tengo en la cabeza? Para llevarlo sobre todo a mi práctica profesional o a cuestiones que tengan que ver con lo cotidiano, digamos. Entonces, una manera de diseñar dispositivos teniendo en cuenta los conceptos que vimos es que pensar en prácticas deportivas que estén naturalizadas. ¿De qué manera se pueden pensar acciones que modifiquen prácticas que son parte de ese sentido común, que son parte de las formas de que tiene la sociedad para pensar y demás,
quizás con un cambio de reglas mínimo, con desafíos para los grupos o demás, se pueden como modificar esas prácticas que están súper arraigadas. Siempre el más perezoso va al arco, por ejemplo. Entonces, como empezar a dejar de estigmatizar espacios o lugares y ver de qué otra manera se puede trabajar. Bien, ¿qué herramientas contamos con esta idea de los dispositivos de intervención? Hay miles, van a trabajar un montón a lo largo de toda su vida académica y su vida profesional. Yo les voy a contar un par, pero la idea es que sepan que existen y que muchas veces uno puede llevar adelante como este gran bagaje teórico a estas prácticas que pueden ser como bastante informales también. Primero es un diagnóstico participativo. Se puede hacer una asamblea con los grupos, se pueden hacer entrevistas en particulares. Generalmente lo que uno hace es ir a preguntar a un referente de un club, hablar en un barrio. ¿Quién te recibe en un barrio en general? ¿Algún referente de alguna organización social? Un cura, un pastor evangélico, son en general esos grandes referentes de los territorios, y empezar a preguntar qué es lo que ese barrio necesita en términos deportivos, por ejemplo, qué población hay, si hay chicos, si hay personas de mayor edad, si hay gente en edad activa, digamos, que esté trabajando, qué espacios hay en esos barrios y demás. Se pueden hacer en este formato de entrevista, se puede hacer una encuesta o se puede hacer, para mí la asamblea es un lugar sobre todo donde se puede dialogar y poner en común cosas de manera más express también. Uno llega a conclusiones de una manera un poco más rápida porque lo colectivo siempre pone en común la información. Generalmente ese diagnóstico participativo, ¿qué es lo que va a buscar? Cambiar algo que esté naturalizado. Ejemplo, que las nenas o las mujeres no puedan jugar al fútbol en los espacios destinados en los clubes, en las escuelas, en las parroquias y demás. Entonces, bueno, pensar si el problema es que hay una exclusión en términos de género o hay una exclusión en cualquier otro tipo de desigualdad, pensar de qué manera se pueden pensar resultados que queramos tener. Entonces, bueno, que haya mayor participación mixta. Ni siquiera pensamos que haya grupos de mujeres, sino que haya participación mixta. Entonces, a la hora de definir el problema, ya estamos pensando qué es lo deseable de esa acción, qué estamos queriendo provocar con esa intervención en particular. Y una vez que tenemos definido el problema y los resultados esperados, vamos a poder pensar actividades concretas, cómo llevar eso adelante para que genere, al menos en un corto o mediano plazo, algún cambio actitudinal dentro de esos grupos. Por ejemplo, en vez de pensar incluir a la fuerza a las niñas dentro de los grupos, juntarse con los pibes a pensar reformulación de reglas y que sea a través de la gamificación, que es una estrategia clásica de la didáctica, que es el juego. ¿Qué pasa si cambiamos una de las condiciones que tiene este reglamento? ¿Cómo pensar otras y demás? Y en esa manera generar un nuevo grupo. Bien, ¿cómo se evalúan este tipo de actividades? Generalmente son de maneras procesuales, no solamente se registran los resultados, se logró o no se logró ese resultado deseado, sino lo que lo pensamos en términos de, bueno, ¿qué procesos de negociación hubo? ¿Qué conflictos se generaron? ¿Y a qué acuerdos se llegaron con todo ese grupo para generar algún tipo de cambio? Porque capaz uno va pensando con una actividad genial y del otro lado te ofrecen otro tipo de respuesta, sobre todo. Bien. Formas clásicas, generar protocolos, esa es una buena manera. Esta idea de pensar las equidades, esta es una actividad genérica, bastante genérica. Después, cuando les toque a ustedes, pueden pensar en formas alternativas a esto. Un primer paso, identificar 3 situaciones de desigualdad en el uso de los espacios, en los horarios. Suele ser mucho qué horarios están destinados para cada tipo de población. Podemos pensarlo, por ejemplo, en la tercera edad. ¿Qué horarios? ¿Qué espacios tienen? Si es un lugar con escalera, capaz no sea el más adecuado y eso nos genera inclusión. Entonces, como pensar esos espacios en términos de, bueno, ¿cómo se distribuyen los espacios en este lugar?
¿Qué tipo de lenguajes hay? ¿Hay lenguaje sexista? ¿Hay lenguaje racista? ¿Hay lenguaje despectivo en términos de la edad? Como empezar a ver cómo se van generando este tipo de desigualdades. Una vez que esto aparece y tenemos esa parte del diagnóstico, proponer acciones concretas y viables. Uno cree que por ahí es necesario algún tipo de revolución para llegar a esas acciones y no, a veces con pensar rotación de horarios, talleres de géneros, asambleas de clubes, eh, juegos. El juego siempre genera inclusión, porque hay algo, no sé por qué la competencia genera como tanto aunamiento sobre todo. Y el paso 3, una vez que uno ya va como tomando calor en este tipo de actividades, pensar sobre todo, prever qué resistencias va a haber y qué estrategias de negociación se pueden llevar a esos espacios para, sobre todo, poder sobrellevar la resistencia y generar negociaciones. Una vez va con un deseo, pero la idea es, bueno, poder aunar voluntades y negociar. Negociar siempre es lo que va a terminar sucediendo dentro de este tipo de actividades. Bien. Después está la metodología para la cartografía social. Se usa un montón porque piden mucho la distribución espacial de las actividades. Van a ver que si entran, no sé, financiamientos en general, en ONGs y en esas cosas, es un lenguaje que se usa mucho. En todo lo que tenga que ver con diagnóstico participativo, generalmente hay un momento donde te piden que armes un mapa, básicamente. ¿Y qué es lo que hace este tipo de actividades? Mapea desigualdades. Se mapean los sentidos que hay de esos territorios, en este caso en particular, teniendo en cuenta la materia, más se mapean desigualdades y está bueno pensarlo en términos no de una sola capa, en términos de clase, sino en varias capas, clase, género, raza, edad, eh, actividades. Hay un deporte que predomine sobre otro, como empezar a hacerse mapeo. Y uno ahí lo que va a empezar a hacer es dibujar, usar un mapa de la ciudad y empezar a ver cómo se distribuye espacialmente cuestiones que tengan que ver con espacios deportivos. Por ejemplo, gimnasios municipales, ¿dónde están? Si hay pileta, ¿es techada o es al aire libre? Si es techada, ¿dónde está? Son parte de las escuelas, son parte de clubes privados, son espacios informales, dependen de una iglesia, como empezar a reconstruir territorialmente primero cuáles son los espacios destinados, por ejemplo, en un barrio o por ejemplo en una ciudad para el deporte. Una vez haber hecho eso, empezar a ver qué oferta deportiva tienen, si está diferenciada por género, por ejemplo, y empezar a reconstruir espacialmente esta distribución. Y después si hay presencia u ausencia del Estado, si hay gimnasios, instalaciones deportivas, si hay programas, si hay alguna articulación de las escuelas, como empezar a ver si tiene que ver los niveles de Estado, si es municipal, provincial o nacional, como reconstruir un poco ese mapa también. Y una de las herramientas que se puede utilizar mucho para hacer una cartografía son las caminatas etnográficas, que es recorrer el barrio registrando esta idea de que en se le llama observación participante, que en esa participación de ir caminando, ir preguntando, sacando fotos, hablando con personas de los barrios y demás, se puede reconstruir los sentidos de ese territorio, ir preguntando cosas como dónde se practica deporte, qué tipo de actividad se practica, quiénes lo hacen, generalmente van a ser los niños, pero empezar a reconstruir ese estilo de, bueno, ¿cuál es la población que hace este tipo de actividades? Y si hay discursos o murales o carteles o algún tipo de forma que pueda dar más información sobre dónde estamos habitando, cómo se está generando esos espacios en esos lugares. Bien, acá hay un ejemplo de proceso fotográfico. ¿Cómo pueden hacer esto? Mapa de la ciudad. En caso de que no lo tengan, lo pueden dibujar y empezar a preguntarse, bueno, ¿cuál es el adentro y cuál es el afuera? Una vez hecho eso, pensar, bueno, ¿qué tipo de clubes hay o gimnasios?
son privados, son públicos, de quién dependen, como empezar a hacer como la reconstrucción de eso, pero territorialmente. Después los programas y después si hay espacios abandonados o recuperados por los vecinos, si eso puede servir a mí muchos programas funcionan en las iglesias, en las parroquias, en los templos evangélicos. Bueno, empezar a reconstruir eso. ¿Tienen actividades al aire libre? ¿Tienen actividades recreativas? ¿Tienen actividades deportivas? ¿Dónde las llevan adelante? ¿En un gimnasio? ¿En un salón de usos múltiples? Como empezar a rever los espacios de una ciudad. Preguntas sobre esto. ¿Se ven haciendo mapas? ¿Los tienen en la cabeza y nunca los explicitaron? Bueno, después hay una metodología que tiene que ver con hacer preguntas, esta idea de la problematización, que la idea es poder desnaturalizar el sentido común, entonces generar preguntas que permitan obtener información para ese diagnóstico, pero a la vez también encontrar herramientas propias de esas personas para que puedan romper ese sentido común desde sus propias herramientas. Una puede ser la problematización, donde uno pueda no preguntar qué es el deporte, sino qué efectos de poder produce su práctica, como ir un poco más allá, no quedarnos con una pregunta lineal, simplona, sino como empezar a reconstruirla. Otras se pueden armar triangulación de conceptos, pensar no solamente en la clase social, en la edad, en el género, sino cómo funcionan todos a la vez. Y otras pensar en debates estructurados, juegos de roles, asumir que un grupo va a tener un rol y que otro grupo va a tener otro y que debatan en ese espacio en particular sobre un caso concreto. Son formas muy particulares de generar problematización sobre todo. Acá les dejé como una rúbrica de autoevaluación, la van a encontrar en el campus. Les va a permitir preguntarse por los criterios del parcial y si lo que están proponiendo los cumple o no, de desnaturalización, de enfoque interseccional, cuestiones que tengan que ver con los conceptos, con la creatividad, con lo aplicable. La idea es un poco que puedan tener unas herramientas más para preguntarse si están cumpliendo con los criterios de evaluación. Y por último, que es lo que más me interesa que se lleven, que es la propuesta de Guido, que es otro docente de la cátedra sobre la educación popular, que generalmente se usa para espacios educativos en términos de materias conceptuales, pero me parece que está bueno pensarlo en términos deportivos. Sobre todo pensar que el conocimiento es una praxis liberadora, que no sabemos cuáles son los resultados que podemos llegar a obtener, pero que la idea es no tener una educación bancaria, no depositar contenido sobre las personas, sino poner a dialogar lo que esas personas ya saben con estas otras formas de problematizar, generar una duda, pensar en otras formas de ver el mundo, sobre todo. Una de las grandes herramientas que va a tener la educación popular son las parejas pedagógicas. Pensar de a dos, distribuir el rol docente en dos. Una pareja pedagógica es una práctica bastante habitual, sobre todo en procesos de economía popular, en talleres, en educación para adultos. Entre otras cosas, es una estrategia que funciona mucho, donde no hay una última palabra, sino que el rol docente ya está dividido en dos personas. Eso puede permitir evaluar, diseñar e implementar de una manera diferente porque son dos miradas que se tienen que aunar. Pueden tener perfiles similares, pueden tener perfiles bastante distintos. Siempre se aconseja esto que sean diferentes, porque eso lo que puede aportar es superar un modelo tradicional, sobre todo en la práctica docente, alivianar las cargas de lo que se llama el malestar docente, que es esta idea de que se deposita en lo educativo un montón de otras responsabilidades
que la escuela tiene que dar respuestas para todo. Hay veces que este modelo de trabajo en parejas permite, primero, generar algo colectivo y segundo, descansar, tener otra voz, tener con quién hablar de esta situación. Y si los perfiles son bastante disímiles, poder complementarse, sobre todo si son de disciplinas diferentes, generar dispositivos un poco más complejos y más interesantes también. Bien, ¿qué tipo de actividades se pueden tomar de la educación popular? El diagnóstico participativo, que es uno de los que ya hablamos, asambleas deportivas, antes de cada práctica se pueden pensar, por ejemplo, las reglas de un deporte, de un juego, establecer las normas y que se cumplan, por ejemplo. El teatro del oprimido, que es como un juego de roles, es bastante conocido, se utiliza un montón, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con eh, el teatro, pero se puede llevar, por ejemplo, a la actividad física y abordar conflictos, sobre todo a través del teatro del oprimido, pensar si es posible resolver los conflictos fuera de la violencia, por ejemplo, pensar reglas, pensar dinámicas y demás en términos de juegos, sobre todo. Y después hay otra práctica que se llama la codificación de los problemas a través del cuerpo, también es de la educación popular, pero pensar, bueno, qué conflictos hay y si pensamos como el cuerpo individual, como una representación del cuerpo social, qué parte del cuerpo tendría ese problema, digamos. Entonces, se le asigna, no sé, me estás atando de manos, pensar que me estás dejando sin poder accionar cuando se identifica algún tipo de problema. Y a partir de eso se puede empezar a ver, al ponerlo en palabras, ya se piensan en distintas soluciones. Bien, yo con esto estaría terminando. No sé si tienen preguntas del parcial. Juan trae su perro, porque yo le dije a la morena que era muy lindo su gato, entonces él no se va a quedar atrás con esto. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Tienen preguntas del parcial? ¿Les hago un problema o les doy una solución si se los extiendo hasta el sábado? Yo creo que una solución, no sé. Yo para que, si El me dicen que van a sábado. estar en vez del miércoles, el sábado. El otro es el sábado que sigue, no este, ¿no? Obviamente. No, Claro, el este sábado no, que el sí. otro. Ah, Con la misma condición de poder promocionar, Sí, como si sí, fuera hasta el miércoles. Ah, sí. perfecto. Sí, creo que nos ayudaría muchísimo, la verdad. Sí, No, sí, me me pregunto parece. porque les veo estaría unas bueno. caras de angustiados y están verdaderamente cansados. Se los veo. Sí, sí, Yo, llega la noviembre. verdad que la idea era que tengan más tiempo, no que se les acumule todo. Sábado 12 de la noche, ¿les parece bien? Sería Sí, buenísimo, profe. Sí. Bueno, Sí. ahora tengo que acordarme de entrar al campus y hacer la modificación, pero nada, tranquilos con eso. Bueno, Intentemos que sea gracias, lo más profe. afable posible, porque si no es una tortura. Y la idea de la planificación de los horarios era un poco que tengan distribuidos en 2 semanas los parciales. No sabía que se los iban a poner todo en esta semana. Bien, dejamos entonces para el sábado de la noche. Sí, Bien, cuestión TIF. Se les van a asignar horarios capaz de a dos, capaz de a uno. Tengan más o menos, pueden tener apuntes y demás. La idea es que se les va a pedir o que generen una canción, un collage, una imagen, un algo, a partir de 3 conceptos de la sociología y un tema que voy a proponer en ese momento yo. Y que puedan subir el prompt, ese escrito, y el producto al campus. ¿Está bien? ok. ¿Y vamos a tener ahí las 2 horas de clase para resolver eso? No, no, se van conectando de a uno o de a dos y lo resuelven conmigo.
Yo por esto, por lo que decías del collage y eso. No, después entran en alguna inteligencia artificial, ponen el prompt y generan. Una chica nos mandó una canción los otros días, estábamos muy emocionados los de la cátedra, pero esto, como que pueden generar o un collage o una foto o esto, hay gente que generó temas de 1 minuto. Si quieren se los mando, Bien. nos dio gracia. Puede sonar Y medio que, cursi. perdón, nos das, Una, ¿cómo sería? ¿Nos conectamos, nos das la consigna igual a todos o cada uno distinto? Se conectan por turnos. Vos te conectás conmigo y tenés 10 minutos, por ejemplo. Entonces Para yo te resolver digo, eso. ¿cómo pensarías la conjunción de 3 conceptos? Puedes tener tus apuntes ahí, me tenés que dar como una definición de qué pensás de esos conceptos y generar un prompt, esta orden para la inteligencia artificial para que le genere una imagen o para que le genere un algo y eso lo suben después Ok. al la canción espacio. que, ¿Qué? la canción que mencionaste recién, que una alumna hizo, fue con la inteligencia artificial. Sí. Ah, ok, ok. No pensé que Es se muy había puesto a cursi, cantar, pero digo, no, estábamos re contentos no porque llegó a eso. había docentes que no sabían que se podía generar eso. Y después, o sea, hablamos del prompt, lo presentan y después los suben el prompt y el producto. Porque tienen que quedar, esperen,